Muy bien, jóvenes, vamos a dar inicio. Por favor, atentos a la lista. Javier Acosta. Caroline. Presente. Kenneth Arias. Presente. Isaac Barresueta. Presente. Jan Burgos. No, Jeremy Bernal. Presente. Presente. Ya. Roxana Chapla. Presente. Isis Chele. Presente. Delaney Cotrina. Delaney. Presente. Y Aranis Delgado. Presente. Ashley Espinosa. Presente. Luis Flores. Faltado, ¿no? Él está enfermo. Elizabeth Vera, todavía no le nombré. Francisco No, Freire. le digo que Luis Flores está enfermo y que ya tiene ya la falta. Ah, ¿está enfermo? Ah, ya. Dígale que se comunique con el tutor para que le dé el código y justifique. ¿O ya envió la justificación? Si es Creo que ya. ya porque hablo ya con el representante. Ah, ya. Bueno, ojalá me avisen por interno para que cambiar. Ya, Francisco Freire. Faltado, ¿no? Adriana Garcés. Presente. Eduardo Gavilanes. Eduardo Gavilanes. Sol González. Presente. Valeria González. Presente. María José Íñiguez. Presente. Listo. Joan Loor. Presente. Cristel Manzano. Presente. Ailí Mariño. Presente. Isabel Martínez. Presente. Keila Morocho. Presente. Ricardo Muñoz. Presente. Gabriel Pacheco. Gabriel Pacheco, no está, ¿no? Roberto Peña. Presente. Linda Ruiz. Linda Ruiz, ¿sí está? No está, ¿verdad? Jonathan Tobanda. Presente. Ruiz. Ah, ya. Jonathan Tobanda. Presente. Lincoln Vargas. Presente. Christopher Ventimiglia. Presente, profe. Ya, Malena Vera. Presente. Beijing Yeun. Presente. Ya. Ha faltado Pacheco, Gavilanes, Freire y Flores. Nadie más, ok. Muy bien, el día de hoy vamos a continuar analizando un poquito más sobre la filosofía de la liberación. Esa es la filosofía propiamente latinoamericana.
Ok, jóvenes. A ver, la semana pasada les envié una tarea en torno a la teología de la liberación. Era un video un poquito largo, pero que nos daba una visión general de dónde nace la teología de la liberación. A ver, ¿quién hizo ya esa tarea? Porque creo que era Era hasta, hasta el viernes, se supone que ya todas la tenemos que tener hecha. ¿era hasta el viernes? Sí. Ah, ya, yo pensé que era hasta el día de mañana. Ah, ya, a ver, Christopher, ¿qué se acuerda usted del video? ¿A qué se refiere esto de la liberación? ¿Liberación de qué? ¿De qué necesita liberarse Latinoamérica? A ver, esto era como que estudiaba o intentaba erradicar lo que es la pobreza, Ujú, o sea, pero liberándonos de la corrupción y todo esto que hacen y que me acuerdo que allá por 1970 y algo, no me ujú. acuerdo, creo que era en Argentina, Ahí que, o nació. sea, este, lograron, se supone, unos jóvenes que empezaron a analizar algo que ya existía, pero ¿cómo se llama? Las autoridades querían como que esconder esto, no quería que esto se dé a conocer. Siempre incluso mataban a las personas que hablaban de esto, que mataron a unos profesores y a unos teólogos, pues, también vi. Claro. En El Salvador mataron a Monseñor Romero, un obispo. Lo asesinaron. A ver, Sol, ¿por qué cree usted que resultaba tan incómoda la teología de la liberación? ¿Y por qué a los que la promovían, a los que hablaban de liberar a los pobres, a los que hablaban de eso, los tachaban de comunistas y los mataban? ¿Por qué cree que era tan incómodo? Porque para esta gente era como que incómodo que alguien les esté incitando a que sus derechos como personas deben ser respetados. Entonces ellos querían evitar que esta gente se haga un conflicto. Y para eso los tachaban, incluso los mandaban a matar. Y había penas. Ujú. Correcto, los tachaban, por ejemplo, de comunistas. Y ¿saben por qué? Había uno de estos pensadores que decía que cuando haya, si es que yo le doy pan a un pobre, me dicen santo. Pero si pregunto por qué ese pobre no tiene pan, me dicen comunista y me mandan a matar. ¿Qué les parece eso? Tremendo, ¿no? Pues sí, justamente por eso resultaba incómoda la teología de la liberación, porque eran teólogos, sacerdotes, obispos, religiosos, misioneros, que trataban de hacer realidad la doctrina social de la iglesia, es decir, que la iglesia debe existir para trabajar por los pobres y no solo para ser una institución económicamente poderosa que está aliada a las élites del poder. Entonces, estos teólogos de la liberación eran de alguna manera un reclamo para que la Iglesia Católica como institución se acerque más a los pobres y deje de vivir solamente en lujos y adornada de comodidades y bienestar. Entonces era un reclamo bastante incómodo, especialmente para la jerarquía de la Iglesia Católica. Tanto así que ustedes no sé si vieron, se fijaron en esa parte del video, que cuando Juan Pablo II, uno de los papas más famosos de los últimos tiempos, llegó a un aeropuerto en un país latinoamericano, creo que fue en Brasil, no me acuerdo, pero lo reprochaba a un teólogo de la liberación, el cual se puso de rodillas para pedirle la bendición, pero el Papa Ah, Juan Pablo sí. II lo reprochaba, como que le decía, no, no me gusta lo que tú haces, y le hacía así con el dedo, reprochándolo, ¿no? Entonces, fíjense que desde la misma cúpula de la iglesia nunca vio con buenos ojos a la teología de la liberación. Eso hizo también que muchos teólogos y sacerdotes dieran un paso más allá y muchos cogieron las armas. Hubieron sacerdotes que se hicieron guerrilleros. Acuérdense ustedes que, por ejemplo, la guerrilla de Colombia, las FARC, no nació traficando drogas. La guerrilla de las FARC nació para reclamar justicia, para reclamar por justicia social en Colombia, justicia para los pobres. Después, esa guerrilla, esa organización se retorció y se metió a las drogas, a secuestrar gente, a hacer atentados terroristas. Después se torció todo ese objetivo que tenía, pero al inicio las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tomaron las armas, pero era para pedir justicia.
Entonces, fíjense que ahí estuvieron muchos sacerdotes y obispos también que a veces se unían a esos grupos paramilitares buscando justicia con las armas. Claro que una religión, especialmente el cristianismo, que predica tanto el amor al prójimo y todo eso, pues jamás debería estar en esa posición de coger armas. Pero en muchos acontecimientos de la historia han cogido armas los sacerdotes y para defender a veces sus ideales, a veces para defender a los pobres, etc. O sea, se ha dado de todo, por eso es bonito estudiar la historia, ¿no? Ahora, como decía Sol, muchas veces los acusaban y los tachaban de comunistas y los perseguían y los mandaban a matar. Por esa misma época aparecieron las dictaduras militares en Latinoamérica. Apareció el Plan Cóndor organizado por Estados Unidos, donde Estados Unidos reclutaba a generales del ejército y de la policía y los adoctrinaba en el Plan Cóndor. ¿Qué era el Plan Cóndor? Era una estrategia donde estaban articulados y organizados los cuerpos militares, los ejércitos y los grandes generales de los ejércitos de muchos, de la mayoría de países de Sudamérica. Y entre ellos se ponían de acuerdo para desaparecer gente. Entonces, si por ahí surgía un teólogo de la liberación que reclamaba justicia, que se preguntaba, que hacía un análisis crítico y decía, ¿por qué la gente pobre no tiene pan para comer? ¿Dónde es que se pierde el pan? Porque tenemos un país rico, pero lleno de gente pobre. No puede ser. ¿Quién es el que se come el pan? ¿O quién es el que malgasta el pan de los pobres? Cuando surgía alguien así con ese discurso, enseguida lo tachaban de comunista. Venía el Plan Cóndor y lo desaparecían con métodos muy tristes y muy lamentables de la historia latinoamericana. Entre esos métodos, por ejemplo, los militares argentinos, chilenos, los subían en la noche, a medianoche, los metían en helicópteros o en aviones y los iban a lanzar en la mitad del océano, amarrados, para que ahí mueran ahogados. Entonces desaparecían a la gente. Otro método de sembrar el terror era que les quitaban los bebés a las madres que recién daban a luz. Les quitaban a los bebés y nunca los Profe, volvían a ver. Sí. algo que yo no entendí muy bien era que sí, o sea, las iglesias eran que hacían esto, hacían eso. ¿Cómo? O Las sea, iglesias la religión era la que hacía eso. de desaparecer gente. Ajá, esto de no estar a favor de la teología de la liberación y todo Es, eso. es que mire, Christopher, la Iglesia Católica ahí se dividió en dos partes. Las grandes jerarquías de la Iglesia, el Papa, los cardenales, ellos son la jerarquía, es decir, las autoridades más de alto rango de la Iglesia Católica, estaban en contra de la teología de la liberación. Y unos cuantos sacerdotes, unos poquísimos obispos, en cambio, estaban a favor. Entonces, claro, los que tenían más autoridad los tachaban de comunistas, los tachaban de rebeldes y trataban de opacar y destruir la teología de la liberación, que tenía aspectos muy positivos, pero que lamentablemente no tuvo el apoyo de la jerarquía, de los altos rangos de la jerarquía de la Iglesia Católica. Por ejemplo, aquí en el Ecuador tuvimos un eminente obispo de la teología de la liberación. ¿Saben cómo se llamaba? Se llamaba Monseñor Leonidas Proaño. Búsquenlo, jóvenes, es un hombre emblemático. Él vendió prácticamente hasta el último relicario de oro que tenía la Catedral de Riobamba, él vendió todo eso. ¿Sabe para qué? Para que con ese dinero él hacía proyectos de riego, proyectos de agua potable, construcción de escuela para los indígenas de Riobamba. Entonces, él como que puso en práctica la teología de la liberación. Este obispo dijo, la iglesia tiene que ser pobre, porque Jesús vivió pobre. Jesús no acumuló riquezas. Jesús no comía en vajillas de oro. Entonces decía, ¿por qué los sacerdotes tenemos objetos de oro en las iglesias si Jesús no comía en vajilla de oro? Más bien con ese oro que tenemos en las iglesias, vendamos ese oro y démoslos a los pobres. Démosles ese oro, pero transformado en pan, transformado en educación, transformado en centros de salud, transformado en agua potable, en luz eléctrica. Y este obispo, grábense el nombre, Leonidas Proaño, hizo eso a favor de los indígenas de Riobamba. ¿Sabe? Pero fíjense lo que es de contradictorio el ser humano. ¿Saben cómo le pagaron los indígenas de Riobamba a Monseñor Leonidas Proaño? Dejaron de ser católicos y se volvieron cristianos evangélicos. Así le pagaron a Monseñor Leonidas Proaño.
Entonces uno dice, bueno, es la naturaleza humana, jóvenes. O sea, uno dice, pero bueno, por lo menos por gratitud era que se queden dentro de la iglesia católica. Si este obispo vendió hasta los platos de la iglesia, los vendió para darles a los indígenas educación, para darles agua potable y todo. Pero no, muchísimos indígenas de Riobamba dejaron la iglesia católica y se convirtieron en cristianos evangélicos, que ustedes saben son otras denominaciones cristianas, pero que no son católicos. Esa es la naturaleza del hombre, jóvenes. Esa es la naturaleza. El hombre muchas veces muerde la mano del que le da de comer o se olvida por ingratitud de las cosas que otras personas hacen. Así somos los seres humanos. Y hay que luchar contra esa naturaleza llena de ingratitud que tenemos. Todos los seres humanos tendemos a ser ingratos. Hay que tratar de luchar contra esa ingratitud. Una de las cosas más lindas es cuando sabemos ser agradecidos. Así sea por un vaso de agua que alguien nos dé, decirle, ¿sabe qué? Muchas gracias. O usted me dio un vaso de agua, cuando yo tenga, yo le voy a regalar a usted un pan. Tenga, sirvas, porque usted me ayudó. Eso es un valor humano importante que hay que conservar. Entonces, eso pasó, jóvenes, en la teología de la liberación. Lamentablemente, no floreció como se hubiera querido la teología de la liberación, ni tampoco la filosofía de la liberación. Y ahí, como le decía a Christopher, ahí vino esa división, Christopher. Una parte de la cúpula de la Iglesia Católica estaba en contra de la teología de la liberación y otra parte estaba a favor. Y por ejemplo, cuando vinieron los dictadores militares del Plan Cóndor de Estados Unidos a desaparecer gente, a secuestrar, a matar, etc., muchos sacerdotes y obispos, no les voy a decir que estaban directamente a favor, no. Pero en cambio, habían sacerdotes que eran los confesores y le celebraban misa a los militares que luego iban a desaparecer gente tirándolos al océano. Y miren, hay testimonios de esto, donde uno de esos militares que fue capturado, después sentenciado a la cárcel y todo eso por crímenes de lesa humanidad, uno de esos militares, él contaba cómo el sacerdote, que era el capellán del ejército, que para tratar, después de que regresaban del océano en los aviones y en los helicópteros, después de haber amarrado y tirado a la gente al océano para que muera, dice que los militares regresaban despedazados, se odiaban a sí mismos por lo que acababan de hacer, se decían a sí mismos, somos unos monstruos, ¿cómo pudimos haber hecho esto con esta gente? Entonces ellos vivían moralmente despedazados, o sea, se odiaban a sí mismos. Y estos militares contaban que habían sacerdotes que los consolaban y les decían, tranquilos, ustedes son como los ángeles del Apocalipsis y ustedes están separando la cizaña del trigo. Ustedes lo que acaban de hacer es eliminar la cizaña, así que tranquilos, no tengan cargo de conciencia. O sea, hacer eso, es decir, justificar un acto salvaje de matar gente y de tirarla en el océano, justificar eso con palabras de la Biblia es de lo peor. Pero para que ustedes se den cuenta, jóvenes, que así como existe la luz, existen las tinieblas. Y a veces dentro de la misma casa convive la luz y las tinieblas. Es decir, dentro de la misma institución, dentro de la misma religión, pueden haber unos santos de categoría mundial que hacen el bien a todo el que pueden y son muy buenos. Pero dentro de la misma religión muchas veces hay personas que realmente no han entendido nada de lo que realmente Cristo enseña y más bien actúan al contrario de lo que Cristo enseña. Solo hacen el bien públicamente. Claro, o para ser vistos, reconocidos, aplaudidos, para quedar bien con la gente rica, con los poderosos. Lo mismo sucedió en tiempos de la Inquisición, lo mismo sucedió en tiempos de la colonia, cuando mataban a los indígenas. ¿Qué les parece a ustedes que habían obispos que supuestamente defendían a los indígenas diciendo, no, ya no les esclavicen, pero pobrecito, los indígenas sufren, los indígenas también son hijos de Dios? Por un lado los defendían a los indígenas, pero por otro lado estaban a favor de traer esclavos de África. Y a los esclavos de África no los defendían. Entonces, al final uno se pregunta y dice, entonces, ¿qué de verdad defendieron a los indígenas? O más bien solo era el pretexto para fomentar el tráfico de esclavos, que era un negocio millonario en ese tiempo. Entonces, tenemos que ser críticos, jóvenes, de todo esto, ¿no?
A ver, dice como el Vaticano. Sí, bueno, el Vaticano tiene muchas. Por ejemplo, ahora recién salió un nuevo escándalo donde al Papa emérito Benedicto XVI, que dicho sea de paso, jóvenes, también lo que sea de cada cual hay que reconocer. El Papa Ratzinger, Joseph Ratzinger, el Papa alemán que renunció al papado y antes del Papa Francisco, es una eminencia. Ese hombre creo que le habla siquiera unos 10 idiomas, tiene unos 13 doctorados, es un alumno, es un genio ese hombre. O sea, intelectualmente y ha escrito libros El revolucionarios. Papa Francisco. No, el Papa anterior al Papa Francisco. El Papa Joseph Ratzinger, que se llamaba el Papa Benedicto XVI. El Papa Francisco, el verdadero nombre es Jorge Mario Bergoglio. No, él es otro. El que yo hablo es el Papa que se retiró, que renunció al papado. Muchos dicen que renunció presionado porque los libros que él escribió eran muy fuertes. Porque él, en los libros que escribió, él como que nos cuenta otra historia del cristianismo y de la vida de Jesús. Por ejemplo, en uno de los libros él menciona que Jesús no era pobre. Él menciona que el papá de Jesús, San José, tenía tierras y que por eso fue a Belén para el censo que había ordenado por el emperador de Roma y justo coincidió que le tocó nacer en Belén. Entonces, bueno, el Papa Benedicto es muy inteligente y dice muchas cosas también que a la Iglesia Católica la hicieron temblar en cuanto a los fundamentos filosóficos y teológicos. Bueno, pero a pesar de eso, a pesar de que este Papa es una lumbrera tan intelectual, tan inteligente, pero hace 2 días salió un escándalo mundial donde este Papa Ratzinger, el Papa Benedicto, manifestó que efectivamente él se había equivocado, supuestamente que no fue de mala fe, que fue algo involuntario supuestamente, al encubrir a un sacerdote, algo así, que había sido acusado de abuso a niños, algo así. Entonces, ese caso de pedofilia, de pederastia, todos esos casos son de los más tristes. Pero así como hay cosas malas, hay cosas buenas en la iglesia. Porque está hecha de seres humanos. Cualquier religión, jóvenes, está hecha de seres humanos. Cualquiera. Y en cualquier religión ustedes van a encontrar la luz y las tinieblas. El bien y el mal está en el corazón del hombre. Entonces siempre vamos a encontrar eso. Y claro, en el Vaticano han habido tantas situaciones. Entre ellas, por ejemplo, hace tiempos, ustedes no se han de acordar, hace tiempos atrás surgió un escándalo económico en el Vaticano porque supuestamente, según las acusaciones, el Banco del Vaticano blanqueaba dinero de la mafia italiana, nada más y nada menos. Una cosa pero gravísima. Entonces, bueno, claro, aquí como dice Jan Burgos, que dice, gracias a los españoles salimos del canibalismo. Claro, porque hubieron muchas tribus nativas americanas que eran caníbales. Se comían entre guerreros, mataban a los de la otra tribu y cuando los vencían, los mataban, se los comían. Había el canibalismo, no en todas las tribus, pero en muchas tribus de nativos americanos sí había. Cuando llegaron los españoles, por lo menos ya se dejó de practicar el canibalismo, eso es verdad. Por ejemplo, los incas, según el Inca Garcilaso de la Vega, en el libro Comentarios Reales, él menciona que los incas no practicaban el canibalismo, pero que otras tribus sí practicaban el canibalismo. Él mismo lo dice. Así. A ver, aquí me dice otra pregunta, profe, ¿cómo escogen a los papas? Verán, jóvenes, aquí hay 2 versiones, ¿cómo escogen a los papas? ¿Quieren saber las 2 versiones? La primera versión es la versión eclesiástica de la iglesia y la segunda versión es la versión política. ¿Por cuál empezamos? Por la versión eclesiástica. Ya, Sí. la versión eclesiástica es que para elegir al Papa se reúnen todos los cardenales de todo el mundo, de todos los países, van a Roma, viajan a Roma, se reúnen en una reunión que se llama cónclave. La palabra cónclave significa bajo llave. Es decir, se encierran ahí los cardenales que son los representantes de todos los países donde está la Iglesia Católica en el mundo. Se reúnen ahí todos los cardenales y no salen
sino hasta haber elegido al nuevo Papa. Entonces, supuestamente en esas reuniones, que puede durar horas, pero que puede durar semanas enteras de reunión hasta poder elegir a alguien, supuestamente, bueno, hacen oración, reflexiones, le piden a Dios que les ilumine, etcétera, etcétera, y dan su voto. En cada votación que hacen, pueden hacer una sola votación, como pueden hacer 20 votaciones, hasta que salga elegido por la mayoría de votos. Escriben en papelitos el nombre del candidato que ellos eligen para el nuevo Papa. Cuando contabilizan los votos y resulta que el elegido no reúne la mayoría de votos, que es la mitad más uno, los queman a esos papelitos en la chimenea, pero los queman así nomás, de tal manera que sale humo negro por la chimenea. Entonces la gente en la Plaza del Vaticano mira el humo de la chimenea, mira el color del humo que es negro y dice, no, todavía no eligen al Papa. ¿Qué pasa cuando ya algún candidato cumple con la mayoría de votos? Resulta que queman esos papeles con paja, ¿sí? Tienen ahí un proceso especial para quemar esos papelitos con paja, me parece que es paja húmeda, de tal manera que el humo que sale por la chimenea ya no es negro, sino que es humo blanco. En ese momento toda la gente reunida en la Plaza de San Pedro comienza a aplaudir porque dicen, tenemos nuevo Papa. En latín se dice, habemus Papa, es decir, tenemos Papa. Y ahí la gente comienza a aplaudir y aparece después el nuevo Papa. Esa es la versión eclesiástica. En la versión política de la elección del Papa, el Papa es un jefe de Estado, el Papa es un político más. El Papa tiene cuerpo diplomático, tiene representantes, tiene asesor jurídico. ¿Saben por qué? Porque el Vaticano es un Estado aparte del Estado italiano. Es rara esa parte. ¿Saben por qué? Porque el Estado Vaticano es el país más pequeñito del mundo. Solo tiene como 1 kilómetro cuadrado nomás. Imagínense. Y el Estado Vaticano es un país. Tiene banco propio, gasolineras propias, moneda propia. Tiene un jefe de Estado propio, que es el Papa. Y todo eso. Y este Estado Vaticano se encuentra dentro de la capital de Italia. ¿Cuál es la capital de Italia? Roma. El Vaticano se encuentra dentro de Roma. Entonces, la versión política de la elección del Papa es que realmente, aunque la gente dice que, bueno, es que rezaron mucho y el Espíritu Santo les ilumina para que elijan al mejor Papa, en realidad lo que sucede en el fondo es que hay muchas fuerzas políticas y la Iglesia Católica maneja mucho poder económico y esas fuerzas económicas, esos poderes económicos de la Iglesia son los que hacen que se elija a tal o cual Papa. Entonces esa es la versión política, que a la final es una elección política donde quizá no se lo elige muchas veces al más santo, sino al que más conviene. Al que más conviene, nada más. Sí, diga solo. Profe, disculpe, ¿y por qué razón los cambian? ¿Por la vejez? Ah, ya. En realidad es muy raro que cambien algún papa. Es rarísimo. El papa más bien está ahí en el poder hasta el día que muere. Así como Juan Pablo II. Hasta el último día, ya no podía ni hablar y todo, pero hasta el último instante él fue el papa. Solo la muerte los quita de ahí. Lo que sucedió con el Papa Benedicto XVI fue el primer caso en 2000 años de historia del catolicismo, es el primer caso que el Papa renuncia y dice, ¿sabe qué? Yo ya no quiero seguir siendo Papa. Bueno, ahí ponen el pretexto que sea, mi salud está mal, estoy enfermo, no me siento capaz, cualquiera. Entonces es el primer caso, pero en realidad no los cambian, mueren ahí siendo Papa. En algunos casos se dice que incluso los han asesinado. Por ejemplo, Juan Pablo I solo duró 1 mes como papa. Bueno, 40 días por ahí. Porque se dice que no estaba acorde a los intereses del Vaticano y las versiones que hay es que murió por envenenamiento. Lo envenenaron. Bueno, esas son cosas que nunca a la final sabremos la Profe, incluso hay películas sobre eso. Claro, por supuesto. Es que los comentarios son muy fuertes sobre esa situación. Así es, por asesinato, claro. A ver, aquí dice, profe, ¿cómo es que el Papa está en contra de las parejas que tienen gatos o perros, algo así? Y más bien como que decía que hay que tener hijos. Bueno, en realidad, desde mi punto de vista personal,
Yo soy creyente y todo, pero desde el punto de vista personal, ahí como que sí metió la pata un poco el Papa. ¿En qué sentido? En el sentido de que no se reconoce el problema demográfico mundial que tiene la humanidad, es decir, el exceso de población. O sea, ya no estamos en tiempos de que se le puede decir a una familia, no, tengan los hijos que quieran, ya después Diosito les da para que les den de comer. No, eso es una irresponsabilidad, no cuidarse y traer toda la cantidad de hijos al mundo y después esos hijos pasan hambre, después no hay plata para darles escuela, para darles educación, se vuelven delincuentes. Esa es una irresponsabilidad. Entonces yo creo que en ese sentido el Papa debió matizar mucho más su expresión. Y luego cuando él habla de que los gatos o perros, que las mascotas y eso, yo creo que ahí también le faltó un poquito más de tino al Papa en reconocer la importancia y el valor que tienen los animales, especialmente los perros. El perro, jóvenes, nosotros les decimos, y es verdad, el perro es el mejor amigo del hombre. Lamentablemente el hombre no es el mejor amigo del perro. El hombre lo abandona al perro. El hombre no le da cuidados. Muchas veces el hombre no le da las vacunas, las medicinas que necesita el perro, los abandona por las calles. El hombre es irresponsable con sus mascotas. Los tiene o los deja que se embaracen y después tienen camada tras camada de cachorritos y después por ahí los abandonan en los basureros. Eso significa que el hombre no ha comprendido el valor del perro. El perro es el ser vivo más importante para el ser humano. De hecho, ha sido el mejor aliado en toda la historia de la humanidad y que ha estado fielmente, aunque lo maten, ha estado fielmente al servicio del hombre, al servicio del amo. O sea, no hay como la fidelidad de un perro, no hay como la lealtad de un perro. Entonces, el ser humano tiene que aprender a reconocer el valor que tienen las mascotas. Y entre todas las mascotas, porque podemos tener de mascota pececitos, el gatito, etcétera, pero entre todas las mascotas, yo diría que la importancia del perro en la historia de la humanidad ha sido, pero de lo más importante. Incluso, jóvenes, el mejor aliado, miren, el mejor aliado para que los españoles conquisten América no fue el caballo, fue el perro. Los españoles vinieron con perros con sabuesos amaestrados acá a América y eso les permitió defenderse de fieras, de culebras, de todo por las selvas y conquistar los pueblos acá. Entonces yo creo que fue un desafío porque deberíamos valorar y amar con responsabilidad mucho más a los animales, cuidarlos. Y para que no se reproduzcan irresponsablemente hay que esterilizarlos de pronto, pero hay mecanismos para controlar esa parte, ¿no? Entonces eso, jóvenes. Ah, ya, bueno, nos volvemos a conectar. ¿Listo? Vámonos.